Bueno, hoy les tenía un vídeo preparado acerca del cuadrante del flujo del dinero. No sé si lo conocen, si no lo conocen. Bueno, igualmente les quería hablar sobre él para que tuvieran un poquito más de información y para que conocieran cómo se mueve el dinero en el mundo y explicarles en qué lado del cuadrante nos tenemos que ir posicionando, ¿vale? Les voy a explicar un poquito, les voy a hacer un dibujo y se lo voy a hacer de una manera un poco visual para que puedan entender para dónde se mueve el dinero y dónde tenemos que situarnos nosotros si queremos tener una libertad financiera el resto de la vida. Bueno, aquí he dibujado el cuadrante del flujo del dinero, como les comentaba, de Robert Kiyosaki, donde tenemos en el lado izquierdo a los empleados y a los autoempleados, que son el 95% de la población, que solo ganan el 5% del dinero a nivel mundial. Mientras que en el lado derecho del cuadrante tenemos a los dueños de negocio y a los inversionistas, que son el 5% de la población, solamente el 5%, pero están ganando el 95% de todo el dinero a nivel mundial. O sea, una locura. Entonces, con esto, ¿qué te estoy queriendo decir? Con esto te quiero decir que tienes que educarte financieramente y que tienes que aprender de las personas que tienen resultados, que tienen los resultados que tú quieres tener. Bueno, y con esto te quería explicar que te tienes que ir cambiando del lado izquierdo del cuadrante al lado derecho del cuadrante, que tienes que hacer que tu dinero trabaje para ti, que no puedes seguir yendo a trabajar 8 horas, 10 horas, de lunes a viernes, de lunes a sábado, toda una vida, 70 años. Aprende a que tu dinero trabaje para ti. Aprende a invertir en los mercados financieros, aprende a invertir con gente que ya tiene los resultados, que tiene los resultados que a ti te gustaría tener. Así que te invito a que te unas a nuestro equipo,